La Voz de América presenta. Terror en Afganistán pone en jaque operación de retiro de tropas estadounidenses. Crece la expectativa en el mundo por la respuesta de Estados Unidos y la comunidad internacional a los ataques terroristas. Además, cientos de refugiados afganos llegan a la base militar de Fort Bliss en Nuevo México. Y decepción entre solicitantes de asilo por tener que esperar en México tras decisión de la Corte Suprema. Bienvenidos al Mundo al Día y atención, porque más de 60 víctimas mortales, entre ellos 12 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses y 15 heridos, registró el Pentágono en su primer parte oficial tras los ataques terroristas de este jueves en Kabul. Mientras conocemos las determinaciones que tomará el presidente Joe Biden, comenzamos nuestra cobertura especial, nuestra cobertura en equipo en Islamabad y Washington. Comenzamos con Jorge Agobián. Jorge, ¿qué ha trascendido en Washington sobre la respuesta de la Casa Blanca? Pues ahora sabemos más detalles de estas dos explosiones, esos atentados de los cuales el grupo islámico, Estado Islámico, específicamente ISIS-K, se atribuyó la responsabilidad. Se sabe que fueron dos chalecos explosivos. Esos datos fueron dados a conocer la tarde de este mismo jueves por el Pentágono, quienes dijeron que hay otras amenazas extremadamente activas en el aeropuerto mientras continúan las labores, y ellos esperan continuar las labores de evacuación. Estos fueron los detalles ofrecidos por el Pentágono. Escuchemos. El ataque de la Puerta de Aviv fue seguido por la apertura de fuego por parte de un joven militante del Estado Islámico contra los civiles y la... Según estos funcionarios del Pentágono, ellos consideran que el Estado Islámico tiene el deseo de continuar con los ataques. Por ahora está la mirada puesta en los aviones que llevan a los evacuados de Afganistán hacia Estados Unidos. Dijeron que 1,000 se mantienen en Afganistán con la intención de ser evacuados. También vamos a citar parte de estas declaraciones. Dijeron están preparados para actuar y los están buscando las 24 horas del día. Esto dijo sobre las evacuaciones. Continuamos enfocándonos en la protección de nuestras fuerzas y en los evacuados mientras las evacuaciones continúan. Quiero ser claro, estamos tristes por la pérdida de vidas de ambos, estadounidenses y afganos, pero continuaremos ejecutando nuestra misión. Nuestra misión es evacuar estadounidenses, nacionales del país, personas con visa, trabajadores de la embajada y afganos en riesgo. Mientras tanto, estamos a la espera de las declaraciones del presidente Joe Biden, quien canceló todas sus actividades públicas este jueves debido a los desarrollos en Afganistán, en Kabul. Por su parte, también el talibán rechazó y reprochó el atentado terrorista. Yasmín. Seguimos a la espera de lo que diga el presidente. Jorge, muchas gracias. Y estos ataques terroristas hacen parte del escenario que más temía la administración Biden para el retiro de Afganistán. Tanto que el presidente había pedido a sus secretarios de Estado y de Defensa un plan de contingencia. Jacopo Luzzi nos hace un recuento de lo que sucedió. Muy temprano este jueves, el Pentágono confirmó que dos explosiones ocurrieron cerca del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, Afganistán, pocas horas después de que los gobiernos occidentales advirtieran sobre la inminencia de las amenazas a la seguridad justo en el lugar de los hechos, y pese a que habían instado a los civiles a abandonar el área de inmediato. La explosión ocurrió fuera del aeropuerto, cerca del canal de aguas residuales fuera del aeropuerto. Decenas son las víctimas mortales, así como de heridos. Incluso horas después de los ataques, las estimaciones eran inciertas. Sin embargo, el Pentágono reveló que también tropas estadounidenses se encuentran entre quienes perecieron. El ISIS-Khorasan, la división afgana del Estado Islámico, estaría detrás de estos dos ataques. Mientras el talibán condenó las explosiones, Naciones Unidas advirtió: este incidente subraya la volatilidad de la situación sobre el terreno en Afganistán, pero también refuerza nuestra determinación a medida que continuamos brindando asistencia urgente en todo el país en apoyo del pueblo afgano.
Los oficiales militares estadounidenses en el aeropuerto dijeron que un ataque, dada la velocidad y la confusión que rodearon toda la evacuación, nunca fue una cuestión de si ocurría, sino de cuándo. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y el mundo también está expectante a la respuesta de la comunidad internacional y el impacto que estos ataques terroristas tendrán en las últimas horas de operación de evacuación. Continuamos nuestra cobertura desde Islamabad. Ahora vamos con Philip Crowder. Philip, ¿qué información adicional ha revelado las autoridades sobre estos atentados? Pues como ya lo dijo Jorge, el grupo ISIS-K se ha adjudicado la responsabilidad de estos ataques terroristas. Mientras tanto, las evacuaciones continúan, aunque no haya una amenaza creíble de que los aviones sean impactados o atacados. La seguridad de estos aviones es una prioridad muy importante para las fuerzas aliadas, que ahora mismo están intentando sacar un máximo de evacuados desde el aeropuerto internacional de Kabul. ¿Qué va a pasar con el operativo de salida de las fuerzas aliadas? No sé si todavía tenemos comunicación contigo en este momento, ahí te tenemos. ¿Tendrá algún impacto estos atentados? Pues a pesar de tanta tensión, esas evacuaciones continuaron en los minutos después de los ataques. Aunque había tantas advertencias de la inminencia de unos ataques terroristas, miles de personas seguían llegando a las puertas del aeropuerto en el lugar exacto donde tuvieron lugar esos ataques terroristas hace unas horas. Mientras tanto, en el aeropuerto pues siguen estas evacuaciones y hoy jueves muchos de los aviones de los países aliados despegaron por última vez. Ya este viernes, con el control casi total del aeropuerto en manos de Estados Unidos, creemos que ya va a empezar el retiro total, el retiro final de algunos de los 5.400 tropas estadounidenses que todavía siguen en el suelo, en el territorio del aeropuerto internacional de Kabul. Muchas gracias, Philip. Por supuesto, continuaremos monitoreando la información. Manténnos informados. Y ahora pasamos a otras noticias. Ya llegaron a la base militar de Fort Bliss en Nuevo México cientos de los 1.200 refugiados afganos que serán albergados en ese complejo. Hasta allí llegó este jueves una delegación de legisladores y representantes de organizaciones humanitarias. Alejandro Saldívar tiene el reporte. Un grupo de refugiados afganos fue recibido en el fuerte militar Bliss, ubicado en la comunidad de Chaparral, al sur del estado de Nuevo México. La congresista Verónica Escobar visitó a los refugiados y esto le dijeron. Muchos de ellos están muy preocupados por las familias que dejaron atrás, familias que no son parte del programa, que no han trabajado con el gobierno y con los Estados Unidos. Aunque miles permanecen en su país de origen, muchos de quienes fueron evacuados a esta base militar y a otras 5 ciudades estadounidenses ya han cumplido con algunos requisitos migratorios. Básicamente es un permiso humanitario para entrar a los Estados Unidos que va a ser válido por 2 años y que los va a permitir aplicar por la residencia o seguir el proceso del asilo. Lo mínimo, una persona ciudadana de los Estados Unidos, personas con visas, personas que son LPR, legal residentes legales, personas casados con alguien que no tiene estatus, pero ellos tienen estatus. La congresista Escobar confirmó que a pesar de las medidas preventivas del traslado bajo las condiciones de la pandemia, se ha detectado un solo caso de COVID en el refugio y que las autoridades ya trabajan para evitar un brote del virus. Alejandro Saldívar, Voz de América, Fort Bliss. Al volver, las reacciones en la frontera tras la restauración de la política que deja solicitantes de asilo esperando en México. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial.
Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. El anuncio de que regresará al programa Quédate en México ha generado sorpresa y decepción entre los miles de migrantes que permanecen varados en la frontera entre México y Estados Unidos. Vicente Calderón nos trae sus testimonios. Carolina Cardona apenas se enteró de que el gobierno estadounidense reactivará la política conocida como Quédate en México, oficialmente llamada Protocolos de Protección al Migrante, que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar el trámite en México. Eso es lo que no queremos, que los regresen a México, pues ya tenemos mucho tiempo acá. Salió de Honduras hace casi un año, lleva 4 meses en un campamento instalado en Tijuana. Como ella, miles de personas llegaron al norte de México y siguen esperando una opción para pedir asilo en Estados Unidos. Hay familias en juego, son personas las que están aquí pidiendo ayuda, ¿me entiende? Y no le están pidiendo ayuda a México, sino que a Estados Unidos. Donald Trump creó el programa Quédate en México, también conocido como MPP por sus siglas en inglés, para contener la migración principalmente de Centroamérica. Al llegar Joe Biden a la Casa Blanca, prometió desmantelarlo y restaurar el sistema de refugio de su país. Pero el 24 de agosto, la Suprema Corte de Estados Unidos ordenó restaurarlo. No sería justo de que los regresen nuevamente a México, sino que lleváramos el proceso ya una vez adentro. Anteriormente, cuando el gobierno mexicano aceptó la imposición del programa MPP o Quédate en México, se comprometió a atender las necesidades de los centroamericanos que Estados Unidos regresara a nuestro país. Pero muchos activistas dicen que en realidad eso nunca sucedió. Los albergues de organizaciones comunitarias están saturados desde hace meses. El gobierno de López Obrador ha sido sumiso. Este académico considera que regresar a México a los solicitantes de asilo es exponernos a los mismos peligros de los que han huido. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y ahora vamos con José Pernalete, Miami, porque más de 100.000 personas permanecen hospitalizadas en todo Estados Unidos a causa del coronavirus. José, ¿cuál es la situación? Es una situación que se ha sostenido en incremento durante las últimas semanas, Jasmine. De hecho, en estos momentos, donde hay mayor preocupación también es en el incremento de niños hospitalizados, que ya la cifra supera los 2.000 pacientes. Veamos el reporte. La crisis en Estados Unidos por coronavirus complica la disponibilidad de ingresos en los hospitales. Según cifras del Departamento de Salud, actualmente hay más de 100.000 pacientes en camas hospitalarias a lo largo de toda la nación, una cifra que supera los registros durante los últimos 7 meses. Esto ocurre mientras se producen protestas contra la obligación de vacunar a profesores tras el comienzo de clases presenciales. Trabajamos para el Departamento de Educación y nos dicen que no podemos ir a trabajar a menos que estemos completamente vacunados y trabajemos todo el año sin una vacuna. Nuestros hijos estaban protegidos, usamos máscaras, socialmente distanciados, hicimos todo lo que pidieron y estábamos bien. Así que ahora nos están cambiando las cosas y estamos enojados y no queremos hacerlo. No obstante, una encuesta de la agencia de noticias AP
y la Universidad de Chicago contabiliza que la mitad de los estadounidenses favorecen los mandatos de vacunas en los lugares de trabajo. Una estadística que contrasta con los padres que se han manifestado en algunas ciudades contra el uso obligatorio de la mascarilla en las escuelas. La gente sabe lo que es correcto para ellos y lo que es correcto para su familia, y esas decisiones nos han sido arrebatadas. Tuvimos muchas discusiones nosotros como familia en el camino hacia aquí esta mañana sobre la libertad de tomar decisiones. Anoche mi hijo se fue a la cama y me dijo, papá, ¿por qué alguien más me dice qué hacer cuando se supone que soy responsable de mi propia alma? El epicentro de este incremento de casos de personas hospitalizadas es Florida. De hecho, hacia el centro del estado, en estos momentos se están instando las autoridades a reducir el gasto de agua, puesto que puede comprometer la generación de oxígeno líquido para las personas hospitalizadas. Yasmin. José, muchas gracias por el reporte. Y en Estados Unidos continúa el asombro por el desplome del edificio Surfside en Florida. Alonso Castillo nos habla del nuevo esfuerzo que emprendió una de las agencias del gobierno para dar con las causas. El equipo designado por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología está preparado para investigar y determinar por qué se derrumbó la torre en Surfside el pasado 24 de julio, provocando la muerte de 98 personas. El director del instituto, James Olthoff, destacó que esta es la quinta investigación que la agencia federal realiza desde su creación. Comprender la causa técnica o las causas de este colapso y utilizar esa información para hacer que los edificios sean más seguros en Estados Unidos. Queremos asegurarnos que tragedias como esta nunca vuelvan a ocurrir. La historia del edificio, la composición de los materiales, la ingeniería estructural, la conservación de la evidencia y la ingeniería geotécnica son las 5 divisiones integradas por los 14 expertos a cargo de la indagatoria, dijo Judith Mitrani Reiser, líder de la investigación. Hemos formado un equipo de ingenieros forenses, investigadores, académicos e investigadores federales con experiencia en distintas disciplinas. El director de la agencia destacó que en investigaciones previas, además de encontrar las causas, se han logrado cambios normativos. En códigos de construcción, normas y prácticas y respuesta a comunicaciones de emergencia. La investigación abarcará desde la construcción del edificio hasta su demolición, y el equipo prevé rendir informes parciales. La experta destacó que no publicará ningún hallazgo preliminar hasta que finalicen la investigación, y en indagatorias previas se han tardado de 2 a 6 años. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Más adelante, aumentan las críticas al sistema judicial boliviano tras el intento de suicidio de la expresidenta Janine Áñez en prisión. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
El cambio climático está transformando las costas del mundo. Plantas y animales sufren las consecuencias de esta amenaza. Verónica Valderas Iglesias nos trae su segunda entrega de Las costas contra el cambio climático. Esta es la isla Goodwin en Virginia. Puede ver cómo la costa se erosiona lentamente y por allá las marismas están reemplazando a los bosques que solían existir ahí. Estos son los llamados bosques fantasma, que aparecen en zonas húmedas y salinas como resultado del aumento en el nivel del mar y las tormentas en el río York, agudizadas por el cambio climático. Los bosques absorben dióxido de carbono y cuando mueren, parte del gas carbónico regresa a la atmósfera, posiblemente generando más calentamiento global. Las plantas que integran las marismas mantienen las aguas de las bahías limpias y las protegen contra huracanes, pero también se están ahogando. Tienen la capacidad de migrar tierra adentro, pero las edificaciones en las zonas costeras les impiden el paso. La científica Deborah Steinberg recolecta muestras de pequeños animales y plantas que también ayudan a reducir el dióxido de carbono de la atmósfera, pero que están migrando por el calentamiento global. El plancton tropical y subtropical está expandiendo su territorio lejos del Ecuador. Son más pequeños y no tan eficientes para transportar el gas carbónico. En su esfuerzo por mitigar el impacto del cambio climático, científicos como Christopher Patrick recolectan semillas de pastos acuáticos que utilizarán en un proyecto de restauración del hábitat en el otoño. Los peces jóvenes crecen más rápido, son más abundantes y sobreviven mejor sobre pastos acuáticos. Si el proyecto tiene éxito, serviría de modelo para comunidades costeras alrededor del mundo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Gloucester Point, Virginia. Entre tanto, en Bolivia, la situación de la expresidenta Yanine Áñez, quien permanece detenida, ha avivado el debate sobre la necesidad de reformar el sistema judicial en medio del creciente clima de tensión político que vive el país. Fabiola Chambi tiene los pormenores. En las últimas semanas han crecido en Bolivia los pedidos de una reforma en la justicia que devuelva la confianza en la ciudadanía. Está fallando la administración de justicia prácticamente, las mismas personas. Las leyes son buenas, evidentemente, ¿no? Pero las personas son las que fallan. Las críticas al sistema judicial vienen desde hace mucho tiempo, pero han cobrado fuerza tras conocerse que la expresidenta Yanine Áñez intentó quitarse la vida en prisión. Vigilias y protestas de opositores y activistas de derechos humanos piden que la exmandataria se defienda en libertad. Pero representantes del oficialismo y familias de las víctimas del conflicto de 2019 exigen que permanezca en la cárcel. Ante esta creciente tensión política, se plantea desde la alianza opositora Comunidad Ciudadana un acuerdo político para reformar la justicia. Es que la justicia sea servil a un cierto partido y por tanto no a la verdad, por tanto no a la justicia y no a la reconciliación. Esa es la preocupación que tenemos. Por su parte, el expresidente Evo Morales, líder del partido oficialista, rechazó esta propuesta. Pienso que quiere hacer un coteo en jueces fiscales. Pero además de eso, cuando plantea reconciliación, está pidiendo impunidad. Si bien el gobierno manifestó su interés en seguir la recomendación de los expertos internacionales sobre la necesidad de reformar el sistema judicial a raíz del conflicto de 2019, funcionarios han expresado que no será posible abordarla en el corto plazo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Un crecimiento estable continúa registrando Estados Unidos tras el colapso provocado por la pandemia, pero a su vez experimenta la inflación más alta de los últimos 13 años. Laura Sepúlveda nos dice si la inflación debería preocupar a América Latina. El crecimiento económico es positivo para el país tras el golpe dado por la pandemia, pero esto va acompañado del aumento de precios en bienes y servicios como alimentos y electricidad. El gobierno del presidente Joe Biden ha advertido que la inflación podría acelerarse. ¿Pero cómo impactaría a las economías de América Latina? Estamos viendo, como digo, bancos centrales como el de Brasil o el de México dentro de Latinoamérica que están ya en un ciclo de subida de tipos para tratar de contrarrestar esa inflación. El economista José Basagoiti explica que los países latinoamericanos ajustan sus políticas para evitar el malestar social que suele acompañar a la inflación que han padecido previamente. Esto puede generar revueltas sociales porque la gente va a empezar a ver que puede comprar menos, que ya no puede acceder a viviendas, que ya no puede acceder a comprar autos, que ya no puede acceder o le cuestan mucho más las medicinas, los alimentos. Y evidentemente, si tenemos cada vez menos poder adquisitivo... Pero destaca que la devaluación del dólar es positiva para la región. 37% de los dólares que ahora mismo hay en circulación en el mundo
se han emitido en los últimos 18 meses. Evidentemente, a nivel de inversión, también siempre que ha habido inflación en Estados Unidos o devaluación del dólar, pues ha tenido un impacto muy positivo en los mercados emergentes. Un dólar devaluado también podría crear flujos de capital hacia economías emergentes como Brasil, México, Colombia y Chile. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En breve, México recibe al equipo femenino de robótica de Afganistán y les ofrece protección. Los detalles en minutos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. A México llegó esta semana el equipo femenino de robótica de Afganistán. Las jóvenes fueron recibidas por el gobierno y entre lágrimas contaron la abrupta forma en que debieron abandonar su país y a los miembros de su familia. Diva Lizeth Cash nos trae la historia. México aceptó a su primer grupo de refugiados de Afganistán, incluido un hombre y 5 miembros del galardonado equipo femenino de robótica, quienes habían huido a Qatar después de que el talibán asumiera el poder en Afganistán. Cuando llegamos a Afganistán fue una circunstancia miserable para nosotros y dejamos a nuestra familia. Las niñas entre los 15 y 18 años han patentado algunos inventos, incluyendo un detector de minas terrestres y un ventilador de bajo costo hecho con piezas de automóviles. Bueno, realmente pensamos que teníamos que irnos porque no teníamos otra opción, porque servir a nuestro país es simplemente educándonos. El grupo fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien aseguró que el país podría concederles asilo o estatus de refugiados. Pues podemos estar muy distantes de lo que ocurre en Afganistán, pero la causa humana, la protección de los valores y las causas que nos identifican a las y a los mexicanos hoy, pues han hecho que nos comprometamos para que ellas estén en México. De acuerdo al portavoz del nuevo gobierno talibán, Sehil Shaheen, las jóvenes no habrían perdido nada quedándose en el país y solo se les hubiese obligado a usar un hijab o pañuelo en la cabeza. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Una nueva atracción llegó a Nueva York. Se trata de una rueda que mide 33 metros de alto, desde donde se puede tener una panorámica del centro de Manhattan, pues está ubicada en pleno corazón de Times Square. Y eso no es todo. Las primeras 100 personas vacunadas contra el COVID-19 que han llegado cada día desde su instalación el 1 de agosto han podido vivir la experiencia completamente gratis y así podrán seguir haciéndolo.